Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast en español. Yo soy Pedro y hoy estoy muy contento de estar aquí con mi compañera Sofía. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas las personas que quieren aprender español de verdad, cómo dejar de traducir en tu cabeza y empezar a pensar directamente en español. Este es un paso clave para hablar con más confianza, con más fluidez y sin miedo. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda mucho a crecer y a seguir creando más material para ustedes. Hola, hola, yo soy Sofía y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Pedro, por la introducción. Estoy de acuerdo contigo. Pensar en español es un cambio enorme en la manera en que uno aprende. Cuando los estudiantes siempre traducen desde su idioma nativo, hablan más despacio, dudan más y a veces sienten inseguridad. Pero cuando logran dejar la traducción y empiezan a formar pensamientos simples directamente en español, sienten más libertad. Hoy queremos explicar cómo hacerlo, por qué es tan importante y también darles muchos ejemplos prácticos para que ustedes puedan intentarlo después de escuchar este podcast. Exactamente. Quiero comenzar diciendo algo muy claro. Es normal que al principio traduzcan en su cabeza. Todos lo hemos hecho. Cuando yo aprendí inglés, por ejemplo, siempre traducía cada palabra, cada frase. Pero me di cuenta de que eso me hacía muy lento. Mi cerebro trabajaba demasiado. Primero pensaba en español, luego lo traducía al inglés. Después intentaba hablar. Era como hacer 3 pasos en lugar de 1. Y claro, eso cansaba mucho. Entonces, lo primero es aceptar que traducir es natural al inicio, pero también es algo que debemos superar con práctica y con paciencia. Sí, Pedro, eso es muy cierto. Muchas personas creen que traducir en la cabeza significa que no son buenos estudiantes o que nunca van a poder hablar con fluidez. Pero no es verdad. Es solo una etapa. La clave está en no quedarse atrapado allí. Por ejemplo, si alguien escucha la palabra casa en español y en su cabeza siempre dice house, 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 el cerebro está trabajando doble. Pero si poco a poco esa persona empiece a imaginar directamente una casa, una imagen, un lugar, entonces ya no necesita la traducción. Lo que queremos es ayudar a nuestros oyentes a pasar de palabra igual a traducción a palabra igual a idea, imagen o sentimiento. Eso hace toda la diferencia. Me encanta ese ejemplo, Sofía, porque en realidad pensar en español no es solo usar palabras, es aprender a conectar las palabras con imágenes, con emociones, con situaciones reales. Yo recuerdo cuando empecé a pensar en inglés. Me obligaba a describir lo que veía a mi alrededor, pero directamente en inglés. Por ejemplo, veía un vaso de agua y decía en mi cabeza, a glass of water. No decía primero un vaso de agua y luego lo traducía. Ese ejercicio me ayudó muchísimo. Y creo que nuestros oyentes pueden hacer lo mismo en español. Describir lo que ven, lo que sienten, lo que piensan, pero usando palabras simples en español. Eso es un consejo muy útil. Y también quiero decir que no es necesario usar frases complicadas al inicio. Lo importante es usar frases cortas, simples, pero en español. Por ejemplo, si estás caminando por la calle y ves el cielo azul, puedes pensar, el cielo es azul. O si tienes hambre, puedes pensar, tengo hambre. Son frases muy básicas, pero al repetirlas en tu mente, poco a poco tu cerebro se acostumbra a trabajar en español. Es como entrenar un músculo. Al principio es difícil, pero con la práctica se vuelve más natural y automático. Sí, Sofía, totalmente de acuerdo. Y quiero añadir algo. Muchas personas tienen miedo de cometer errores cuando intentan pensar en español. Creen que si no dicen la frase perfecta, no sirve. Pero la verdad es que los errores son parte del aprendizaje. No importa si la frase no es perfecta. Lo importante es que tu mente empiece a funcionar en español. Por ejemplo, si un estudiante piensa yo tener hambre en lugar de yo tengo hambre, no pasa nada. Lo importante es que ya está construyendo ideas en español. La corrección y la perfección llegan después, con más práctica. Exacto, Pedro. Y además, quiero contarles algo muy curioso.
Muchos estudios de aprendizaje de idiomas dicen que la gente que deja de traducir y se enfoca en pensar en el idioma meta, en este caso el español, aprende mucho más rápido. Porque su cerebro empieza a hacer conexiones directas. Ya no depende tanto del idioma nativo. Y esa independencia es la clave para hablar con confianza. Así que, queridos oyentes, no tengan miedo de pensar cosas simples, incluso si no están seguras al 100%. Piensen en español todo lo que puedan. Esto va a acelerar su camino. Muy buen punto, Sofía. Y creo que este es un buen momento para dar algunos ejercicios prácticos a las personas que nos escuchan, porque no solo queremos hablar en teoría, sino también ayudarles con actividades reales. Yo voy a dar un ejercicio muy fácil, el ejercicio del espejo. Todos los días, en la mañana o en la noche, párate frente a un espejo y di en voz alta 3 frases simples en español sobre ti mismo. Por ejemplo, hoy estoy cansado. Me gusta el café. Tengo una familia pequeña. Este ejercicio es muy poderoso porque te obliga a pensar y hablar en español al mismo tiempo, sin traducir. Además, lo haces contigo mismo, así que no hay presión ni vergüenza. ¡Qué buen ejercicio, Pedro! Yo voy a proponer otro que también es muy divertido. Se llama El narrador de mi vida. Consiste en narrar tu día como si fueras un narrador de televisión, pero en español. Por ejemplo, cuando estás cocinando, puedes decir en tu mente, ahora corto el pan, pongo el pan en el plato, bebo un vaso de agua. Son frases muy sencillas, pero te obligan a vivir tu vida en español. Es una manera natural de entrenar la mente. Y lo mejor es que puedes hacerlo en cualquier momento. Caminando, cocinando, esperando el bus. Así conviertes cada minuto en una práctica. Me encanta ese consejo, Sofía. Y además, quiero recordar a todos nuestros oyentes que practicar de esta manera es gratis. No necesitan libros, no necesitan materiales especiales. Solo necesitan su mente y un poco de creatividad. Muchas veces las personas creen que aprender un idioma requiere dinero o clases caras. Claro, las clases ayudan, pero el verdadero cambio sucede cuando uno empieza a usar el idioma en la vida diaria, aunque sea de manera muy simple. Pensar en español es un entrenamiento constante y accesible para todos. Sí, Pedro. Y creo que otro punto importante es la paciencia. Muchas personas quieren resultados rápidos y se frustran si después de un mes todavía traducen en la cabeza. Pero hay que recordar que aprender un idioma es un proceso largo. El cerebro necesita tiempo para adaptarse. Entonces, si al principio todavía traduces, no te castigues. Lo importante es avanzar poco a poco. Cada vez que logres pensar en español, aunque sea solo una palabra, felicítate. Es un pequeño paso que te acerca más a tu meta. Muy cierto, Sofía. Y para motivar un poco más a nuestros oyentes, quiero compartir una historia personal. Cuando yo aprendía inglés, recuerdo que un día estaba en el supermercado y sin darme cuenta, empecé a pensar en inglés sobre lo que tenía que comprar. Fue un momento increíble, porque me di cuenta de que mi cerebro ya no traducía todo. Estaba pensando directamente en el idioma. Eso me dio mucha confianza. Así que quiero decirles a todos, ese momento llegará para ustedes en español. Solo tienen que practicar y esperar con paciencia. ¡Qué buena historia, Pedro! Yo también tengo una anécdota. Cuando vivía en otro país, al principio siempre traducía en mi cabeza. Pero un día soñé en inglés por primera vez. Me desperté sorprendida y feliz porque mi cerebro ya estaba jugando con el idioma de una manera natural. A veces, esos momentos llegan cuando no los esperamos. Por eso, la clave es practicar todos los días un poquito. No importa si son solo 5 minutos. Lo importante es crear el hábito. Exactamente. Y hablando de hábitos, otro truco que quiero darles es usar palabras en español para las cosas de su casa. Por ejemplo, pueden poner pequeños papeles con el nombre en español: mesa, puerta, ventana, silla. De esta forma, cada vez que vean esos objetos, su mente va a conectar la palabra en español directamente con la imagen, sin necesidad de traducir. Es un método muy simple, pero muy efectivo para entrenar la mente a pensar en español. Sí, y además es divertido porque convierte tu casa en un pequeño espacio de aprendizaje.
Otra cosa que recomiendo es cambiar el idioma de tu teléfono o de tus redes sociales al español. Al principio puede ser un poco difícil, pero es una forma muy natural de obligar a tu cerebro a funcionar en español. Cada vez que leas un mensaje, una notificación o una palabra en el menú, estarás practicando sin darte cuenta. Y poco a poco, eso elimina la necesidad de traducir. Eso es perfecto, Sofía. Y quiero decir algo más. No tengan miedo de hablar con otras personas en español, aunque no sea perfecto. Muchas veces los estudiantes se bloquean porque piensan demasiado en su idioma nativo antes de hablar. Pero si intentan hablar directamente en español, aunque sea con frases simples, su mente empezará a acostumbrarse. Por eso hablar con otras personas es una de las mejores maneras de dejar de traducir en la cabeza. Totalmente de acuerdo. Queridos oyentes, recuerden, pensar en español no significa hablar como un nativo de un día para otro. Significa dar pequeños pasos para conectar directamente con el idioma. Y cada pequeño paso es una victoria. Así que tengan paciencia, sean constantes y celebren sus progresos. Y claro, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos escuchan. Nos encanta saber dónde están nuestros oyentes. Exacto, Sofía, hemos hablado ya de muchas ideas y ejercicios. En la segunda parte vamos a continuar con más ejemplos prácticos y más estrategias para entrenar la mente a pensar en español. Así que no se vayan, porque la conversación continúa. Bueno, Pedro, en la primera parte hablamos mucho sobre la importancia de pensar en español y también compartimos algunos ejercicios simples para practicar todos los días. Pero creo que ahora podemos profundizar un poco más. A veces los estudiantes nos dicen, está bien, Sofía, entiendo que no debo traducir, pero ¿qué hago cuando no sé una palabra? Esa es una pregunta muy común. Y mi respuesta siempre es, no te bloquees por una sola palabra. Intenta buscar otra forma de decir lo mismo. Por ejemplo, si no sabes cómo decir ascensor, puedes decir la cosa que sube y baja en el edificio. Puede sonar un poco gracioso, pero lo importante es mantener la mente activa en español. Sí, Sofía, eso es fundamental. Yo también lo hago en inglés todavía, cuando no conozco una palabra muy específica. Lo importante no es tener un vocabulario perfecto, sino aprender a explicar las ideas con lo que ya sabes. De esa forma, tu cerebro se entrena a pensar creativamente en español. Y eso, además, da mucha confianza, porque uno se da cuenta de que no necesita traducir palabra por palabra, puede comunicar ideas completas. Y al final, eso es lo más importante, comunicarse. Exacto. Además, Pedro, pienso que la creatividad es una parte muy bonita del aprendizaje. A veces, los estudiantes creen que hablar un idioma es solo memorizar reglas o palabras, pero en realidad es también un juego de imaginación. Cuando te falta una palabra, tu cerebro busca caminos diferentes, y ese proceso fortalece tu conexión con el español. Así que, queridos oyentes, no tengan miedo de inventar frases simples o de dar explicaciones largas. Eso es mucho mejor que detenerse y traducir mentalmente cada palabra. Muy cierto. Y hablando de creatividad, quiero compartir un ejercicio que uso con mis estudiantes. Yo les digo, elijan 5 objetos que tengan en su habitación ahora mismo. Luego intenten describirlos en español sin usar traducción. Por ejemplo, es redondo, es grande, tiene color blanco, sirve para dormir. Y claro, la respuesta es la cama. Este ejercicio obliga a usar frases sencillas y descripciones en lugar de traducir directamente. Es un entrenamiento excelente para pensar en español. Me gusta mucho esa idea, Pedro. Yo también quiero compartir un ejercicio parecido, pero con emociones. A veces no sabemos la palabra exacta para un sentimiento, pero podemos describirlo. Por ejemplo, hoy me siento así porque quiero descansar, porque no tengo energía. Aunque no recuerdes la palabra cansado, ya estás comunicando la idea. Y poco a poco, al repetir este tipo de descripciones, tu cerebro va a asociar directamente la palabra correcta con la experiencia. Es decir, no aprendes la palabra cansado como traducción de tired, sino como algo que sientes en tu propio cuerpo. Excelente, Sofía.
Eso es muy profundo, porque significa que empezamos a vivir el idioma, no solo a estudiarlo. Y eso me hace pensar en otra estrategia muy poderosa: rodearse de español. Escuchar música, ver series, leer pequeños textos, todo sin traducir. Yo siempre recomiendo que, cuando vean una serie en español, primero usen subtítulos en español, no en su idioma nativo. Porque de esa manera, tu cerebro empieza a conectar sonidos y palabras directamente, sin pasar por la traducción. Es difícil al inicio, pero con el tiempo se vuelve mucho más natural. Sí, Pedro, y eso también ayuda mucho con la pronunciación y con la manera de pensar. Cuando escuchamos mucho español real, nuestro cerebro empieza a copiar estructuras, expresiones y maneras de hablar, y lo hace de manera automática, como un niño pequeño que aprende de sus padres. Por eso es tan importante escuchar todos los días un poquito de español, aunque no entiendas todo. Lo que importa es acostumbrar al oído y dejar que la mente se sumerja en el idioma. Claro. Y además, quiero recordar a todos que no es necesario entender el 100% de lo que escuchan. Incluso si entienden solo el 40 o 50%, ya están entrenando la mente a procesar el español directamente. Muchas veces los estudiantes se frustran porque quieren comprender cada palabra, pero eso no es necesario. El objetivo es captar la idea general y acostumbrarse al idioma. Con el tiempo, las piezas se van conectando solas. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo siempre digo que pensar en español es también aceptar la incertidumbre. A veces no vamos a entender todo, y está bien. Lo importante es seguir adelante sin regresar a la traducción. Porque si cada vez que no entiendes una palabra vuelves a tu idioma nativo, el cerebro se acostumbra a esa dependencia. En cambio, si aceptas la duda y continúas en español, tu mente se vuelve más fuerte y aprende a trabajar con lo que tiene. Eso que dices es oro, Sofía. Y justamente quiero hablar de otro problema muy común: la inseguridad. Muchos estudiantes piensan demasiado antes de hablar porque quieren construir la frase perfecta en su cabeza como si fuera una traducción. Pero cuando hacen eso, pierden espontaneidad. La mejor manera de ganar confianza es hablar con lo que tienes en el momento. Tal vez uses una palabra equivocada o un verbo mal conjugado, pero no importa. Lo importante es que tu mente ya está pensando y reaccionando en español. La fluidez llega con la práctica, no con la perfección. Sí, Pedro, y creo que un buen consejo para todos es practicar conversaciones internas en español. Por ejemplo, cuando caminan solos, pueden imaginar un diálogo. Pueden pensar: voy a la tienda, ¿qué necesito comprar? Pan, leche, café. ¿Cuánto cuesta? 3 euros. Ese tipo de práctica mental es muy efectiva. No necesitas otra persona porque estás entrenando tu propio cerebro a funcionar en español. Y si haces esto todos los días, aunque sea 5 minutos, vas a notar un cambio enorme. Muy cierto. Y algo que quiero añadir es la importancia de la repetición. Pensar en español no sucede de un día para otro. Es como un hábito. Mientras más lo repites, más automático se vuelve. Por eso recomiendo elegir unas frases muy sencillas y repetirlas durante el día. Por ejemplo, estoy bien, tengo hambre, hace calor, quiero descansar. Frases pequeñas pero que se usan mucho en la vida diaria. Al repetirlas en diferentes momentos, tu mente ya no necesita traducir. Se convierten en reflejos automáticos. Sí, Pedro, y eso me recuerda a algo importante. Los niños aprenden su primer idioma con muchísima repetición. Escuchan las mismas frases miles de veces hasta que se vuelven naturales. Nosotros, como adultos, podemos hacer lo mismo con el español. Repetir no es aburrido, es necesario. Y además, si lo hacemos con frases que usamos de verdad en nuestra vida, se vuelve más interesante. Así que recomiendo a todos que elijan frases que correspondan a su realidad, no frases inventadas que nunca van a usar. Buen consejo. Y Sofía, creo que también debemos hablar del papel de la motivación, porque pensar en español requiere energía, requiere paciencia, y a veces las personas se cansan.
Yo siempre digo que la motivación viene de conectar el idioma con tu vida real. Si solo estudias porque tienes que hacerlo, es difícil mantener la constancia. Pero si usas el español para hablar de tus pasiones, de tus amigos, de tus sueños, entonces el aprendizaje se vuelve más natural. Y cuando piensas en algo que realmente te importa, tu cerebro quiere hacerlo directamente en español. Exacto, Pedro. Yo creo que la emoción es el motor más fuerte. Cuando el español se conecta con algo que amas, deja de ser solo un idioma y se convierte en una parte de ti. Por eso recomiendo a nuestros oyentes que busquen temas que les apasionen en español. Si te gusta la cocina, busca recetas en español. Si te gusta la música, canta canciones en español. Si te gusta viajar, lee blogs de viajes en español. De esa manera, tu mente va a asociar el idioma con placer, y pensar en español será mucho más fácil. Muy buen punto. Y para los que nos escuchan, recuerden que no tienen que hacerlo todo perfecto. Incluso si solo cambian una parte de su día al español, ya están avanzando. Por ejemplo, pueden decidir, hoy voy a pensar en español solo cuando cocine, o solo cuando me ducho. Poco a poco, esos momentos se van sumando y tu cerebro se acostumbra. Es como pequeñas dosis de entrenamiento que al final construyen un gran cambio. Exactamente. Y otra estrategia que me gusta recomendar es hablar en voz alta cuando estás solo. Al principio puede parecer raro, pero ayuda muchísimo. Por ejemplo, cuando estás en la cocina puedes decir, ahora abro el refrigerador, saco el jugo, pongo el vaso en la mesa. Son frases simples, pero entrenan tu mente y tu boca al mismo tiempo. Y eso es clave. No solo pensar en español, sino también hablarlo, aunque sea a ti mismo. Sí, Sofía, y lo bueno es que eso también elimina un poco la vergüenza, porque si primero practicas solo, sin presión, después es mucho más fácil hablar con otras personas. Y hablando de eso, quiero recordar a nuestros oyentes algo importante. No esperen a estar listos para hablar. Nunca vamos a sentirnos completamente listos. La clave es empezar a hablar con lo que tenemos ahora, con nuestras palabras simples. Y poco a poco, la mente va a dejar de traducir porque ya estará acostumbrada a responder directamente en español. Muy cierto, Pedro. Queridos oyentes, queremos que recuerden esto. Pensar en español no es un destino, es un camino. Cada día que lo practicas, avanzas un poco más. Así que celebren cada pequeño progreso. Y por supuesto, si este podcast les está ayudando, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y compartirlo con otros estudiantes que también quieran mejorar su español. Así seguimos creciendo juntos como una comunidad. Muy bien, Sofía. Hemos compartido muchísimos consejos en esta segunda parte, pero todavía tenemos más ideas para ustedes. En la tercera parte vamos a hablar de cómo entrenar la mente con rutinas específicas, cómo superar los momentos de frustración y cómo hacer del español un idioma natural en tu vida. Así que no se vayan porque la conversación sigue en un momento. Muy bien, Sofía. Ya llegamos a la tercera parte de nuestro episodio. Hemos hablado mucho sobre cómo dejar de traducir en la cabeza, pero todavía tenemos más cosas que compartir. Yo quiero empezar esta parte hablando de algo muy importante, la rutina diaria. Muchas veces los estudiantes practican solo de vez en cuando, y claro, es difícil ver resultados, pero si conviertes el español en una parte de tu rutina, aunque sea solo 10 minutos al día, tu cerebro se entrena de verdad. No es necesario estudiar 5 horas, basta con ser constante. Sí, Pedro, estoy de acuerdo. La constancia es la clave. A veces pensamos que aprender un idioma requiere grandes sacrificios, pero en realidad son las pequeñas acciones diarias las que hacen la diferencia. Por ejemplo, puedes decidir que todos los días, mientras desayunas, vas a escuchar un podcast en español, o que antes de dormir vas a leer 3 frases en español. Son cosas pequeñas, pero si las haces todos los días, tu mente empieza a funcionar automáticamente en el idioma. Exactamente. Y quiero dar un ejemplo concreto de una rutina que yo recomiendo mucho, el momento español. Todos los días, elige un momento específico de tu vida para hacerlo en español. Puede ser cuando te duchas, cuando cocinas o cuando caminas al trabajo. Durante ese tiempo, piensa solo en español. Describe lo que haces, lo que ves, lo que sientes.
Este hábito simple puede cambiar completamente la manera en que tu mente procesa el idioma. ¡Qué buena idea! Yo también recomiendo algo parecido, pero lo llamo el diario en español. Consiste en escribir 1 o 2 frases cada noche sobre tu día, pero en español. No importa si las frases son muy básicas. Hoy fui al trabajo. Comí pizza. Estoy cansada. Con el tiempo, esas frases se vuelven más largas y más naturales. Y lo más importante es que al escribir, tu cerebro empieza a pensar primero en español. No es necesario traducir porque estás creando directamente tus propias frases. Me encanta eso, Sofía. Y lo bonito es que cuando vuelves a leer tu diario después de un mes, puedes ver tu progreso. Eso da mucha motivación. Y hablando de motivación, quiero tocar un tema que muchos estudiantes enfrentan: la frustración. Es normal sentir frustración cuando todavía traducimos o cuando sentimos que no avanzamos. Pero quiero recordarles algo. Cada vez que piensan en español, aunque sea una palabra, ya es un progreso. No se comparen con los demás. Compárense con ustedes mismos ayer. Sí, Pedro, y además quiero decir algo muy importante. El error es parte natural del proceso. Muchas veces la frustración viene porque los estudiantes quieren hablar perfectamente desde el inicio, pero eso no es realista. Nosotros también cometemos errores cuando aprendemos otro idioma. Lo importante no es la perfección, sino la práctica constante. Cada error es una oportunidad de aprender. Si lo vemos así, el camino se vuelve más ligero y más divertido. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, quiero dar un truco para transformar la frustración en algo positivo. Cuando no entiendas una palabra, en lugar de pensar, qué malo soy, no entiendo, piensa, qué interesante. Hoy aprendí algo nuevo que no sabía antes. Cambiar la mentalidad es muy importante. Así, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para crecer. Y poco a poco, esa actitud positiva ayuda a que tu cerebro acepte el español con más naturalidad. Eso es muy cierto, Pedro. Y ahora que hablas de mentalidad, me gustaría decir que pensar en español no solo es una técnica, también es una forma de confianza. Es como decirle a tu cerebro, tú puedes hacerlo. Aunque al inicio sea difícil, cada vez que intentas pensar en español, estás construyendo esa confianza. Y la confianza es tan importante como el vocabulario o la gramática. Porque sin confianza, uno siempre regresa a traducir en su cabeza. Muy buen día. Y ahora me gustaría compartir otro ejercicio que ayuda muchísimo: hablar con objetos. Puede sonar un poco raro, pero funciona. Por ejemplo, puedes tomar tu taza de café y hablar con ella. Hola taza, tú tienes café. Me ayudas cada mañana. Me gusta mucho el café caliente. Puede parecer una tontería, pero es una manera muy práctica de entrenar tu mente a pensar y hablar en español de forma natural. Jaja, sí, Pedro. Parece gracioso, pero es muy efectivo. Yo también hago algo parecido con los estudiantes. Les digo que inventen pequeñas historias con los objetos de su casa. Por ejemplo, con una silla. La silla está triste porque nadie se sienta en ella. Con una lámpara. La lámpara trabaja mucho en la noche, pero en el día descansa. Son frases simples, pero despiertan la imaginación y hacen que el español se convierta en algo vivo, no solo en palabras de un libro. ¡Qué divertido! Y creo que este tipo de juegos son muy importantes, porque hacen que el aprendizaje sea más ligero. Cuando nos divertimos, el cerebro aprende más rápido. Así que, queridos oyentes, no tengan miedo de jugar con el español. Inventa historias, canta canciones, describe tu vida con humor. Todo eso te ayuda a dejar de traducir y a vivir el idioma con más naturalidad. Exactamente, Pedro. Y otra cosa que quiero recomendar es rodearse de español de manera pasiva. Por ejemplo, tener la radio en español sonando de fondo mientras haces otras cosas. Aunque no prestes atención al 100%, tu oído se acostumbra a los sonidos del idioma. Y ese contacto constante es lo que hace que un día, sin darte cuenta, empieces a pensar en español de forma automática. Sí, Sofía. Y quiero añadir que la repetición pasiva no reemplaza la práctica activa, pero es un complemento muy poderoso. Escuchar español en la radio, en podcasts, en canciones, hace que el idioma se vuelva familiar. Y cuando algo es familiar, deja de dar miedo. Entonces, cuando intentes pensar en español, tu cerebro ya reconoce muchas estructuras y palabras,
Es como sembrar semillas que después crecen en tu mente. ¡Qué bonita metáfora, Pedro! Sembrar semillas. Y hablando de semillas, quiero decir algo a nuestros oyentes. Cada palabra en español que aprenden es una semilla. Si la riegan todos los días con práctica, con paciencia, esa semilla se convierte en un árbol fuerte. Y pronto tendrán un jardín entero de palabras, frases e ideas en español. Pero claro, si no riegas las semillas, se secan. Por eso, la práctica constante es tan importante. Muy cierto, Sofía. Y me gustaría ahora dar un consejo final que yo uso mucho. Hablar contigo mismo en segunda persona. Es decir, hablar como si fueras tu propio entrenador. Por ejemplo, Pedro, ahora estudias español. Muy bien, Pedro. Tú puedes hacerlo. Puede sonar un poco loco, pero ayuda a motivarse y además obliga a tu cerebro a formar frases simples en español. Es un ejercicio muy poderoso porque combina motivación y práctica al mismo tiempo. Me encanta ese consejo, Pedro. Y yo quiero terminar con otro muy práctico. Celebra tus victorias. Cada vez que logres pensar en español durante 1 minuto sin traducir, celébralo. Cada vez que recuerdes una palabra sin usar tu idioma nativo, celébralo. Aprender un idioma no es solo un trabajo, también debe ser una alegría. Y cuando celebras tus logros, tu cerebro asocia el español con emociones positivas. Eso hace que quieras seguir practicando cada día. Muy buen cierre, Sofía. Entonces, queridos oyentes, queremos que recuerden 3 cosas importantes. Primero, dejen de traducir palabra por palabra y comiencen a pensar en ideas. Segundo, practiquen todos los días un poquito, con frases simples y rutinas fáciles. Y tercero, tengan paciencia y disfruten el proceso. No se trata de ser perfectos, se trata de avanzar paso a paso. Exacto, Pedro. Y antes de despedirnos, queremos darles las gracias a todos por escuchar este episodio. De verdad, nos alegra mucho saber que estamos acompañándolos en su camino para aprender español. Recuerden que no están solos. Somos una comunidad de personas que quieren crecer y mejorar. Y claro, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y dejarnos un comentario contándonos qué ejercicios van a probar esta semana para pensar más en español. Muy bien. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos compartiendo más consejos y más práctica en español. Hasta entonces, sigan practicando, sigan pensando en español y sobre todo, sigan disfrutando el viaje. Un abrazo grande para todos.